Chicos, buenos días. El día de hoy veremos el curso de razonamiento verbal y el tema que nos corresponde es sinónimos. Comencemos entonces. El término sinónimo deriva de la conjunción de dos palabras griegas. La primera palabra es sin, que significa conformidad, y la segunda palabra es onoma y significa nombre. Entonces, etimológicamente, la palabra sinónimo significa conformidad de nombre. Hemos nombrado etimológicamente. Bueno, entonces comencemos con el concepto de etimología. Etimología es una rama de la lingüística que se encarga del estudio del origen de las palabras. Repasemos entonces un poco. Sinónimo deriva de la unión de dos palabras griegas. La primera es sin, que significa conformidad, y la segunda es onoma, y significa nombre. Sinónimos. Veamos. Sinónimos son aquellos vocablos que perteneciendo a un mismo campo semántico poseen significados parecidos o iguales. Nuevamente, sinónimos son aquellos vocablos que perteneciendo a un mismo campo semántico poseen significados parecidos o iguales. Continuamos con clases de sinónimos. Los sinónimos se clasifican en dos. El primero vendría a ser sinónimos absolutos. ¿Qué son los sinónimos absolutos? Los sinónimos absolutos son aquellos que tienen una total equivalencia entre sus significados y usos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dos palabras son sinónimos absolutos, pueden intercambiarse en cualquier contexto o situación. Ejemplo de sinónimos absolutos vendría a ser alcalde y burgomaestre. Estas dos palabras tienen significados iguales. También podemos nombrar que los sinónimos absolutos son pocos, ¿ya? No hay muchos casos de sinónimos absolutos. La segunda clase de sinónimos son los sinónimos relativos. ¿Y qué son los sinónimos relativos? Bueno, los sinónimos relativos tienen un parcial y ocasional acercamiento entre sus significados. Solo pueden cambiarse en algunos contextos. Esto nos indica que cuando son sinónimos relativos, su significado no es equivalente, simplemente es parecido y se puede intercambiar siempre y cuando sea el contexto adecuado. Entonces, ya conociendo la teoría, comenzaremos con los ejercicios. Ejercicio número 1 nos dice lo siguiente. Tenemos acá la primera palabra y la primera palabra es complacencia. Esta palabra está de color violeta, ¿no? A la primera palabra se le va a conocer como premisa. De la premisa tenemos que buscar entre todas estas alternativas, tenemos que buscar cuál es su sinónimo. No solo eso, sino cuál es su sinónimo más cercano, ¿no? ¿Cuál es el más cercano a la premisa? Comencemos entonces. La premisa en nuestro caso será complacencia. Luego tenemos como alternativa la alternativa A, que es júbilo, la alternativa B, triunfo, alternativa C, algarabía, alternativa D, lujuria y alternativa E, fruición. Comencemos. Para poder hallar el sinónimo de la palabra complacencia, tenemos que saber el significado de todas las palabras, ¿no? Para poder escoger cuál es la alternativa correcta. Comencemos. Complacencia. ¿Cuál es el significado de complacencia? El significado vendría a ser satisfacción o gusto. Cuando hablamos de complacencia estamos hablando de
satisfacción o gusto. Veamos la alternativa A. La alternativa A es júbilo y el significado es viva alegría, ¿no? Es aquella alegría que se nota o que se exterioriza. La B, alternativa B es triunfo. Y triunfo significa triunfar, ¿no? Es la acción de triunfar, de salir victorioso. La alternativa C es algarabía. Y la algarabía es la gritería de varias personas. Cuando muchas personas hablan al mismo tiempo, ¿no? Eso vendría a ser ¿qué? Algarabía. Alternativa D, lujuria. ¿Qué es lujuria? Lujuria es el apetito desordenado de los deleites carnales. Nuevamente, lujuria es el apetito desordenado de los deleites carnales. La alternativa E dice fruición. El significado de fruición sería lo siguiente: voluntad, gusto o agrado. Tenemos la premisa, que es complacencia, y tenemos 5 alternativas. Entonces escojamos cuál es la alternativa correcta como sinónimo de complacencia. Comparemos entonces: complacencia es satisfacción o gusto, y júbilo es viva alegría, o la alegría que se exterioriza. Entonces, la alternativa A no es correcta. A no es correcto, continuamos. Alternativa B nos indica lo siguiente: triunfo. Triunfo es victoria o acción de triunfar, ¿no? Tampoco se parece mucho a la premisa, entonces no es correcta. Alternativa C dice algarabía, que significa gritería de varias personas. Complacencia no es gritería, entonces tampoco es correcto. No es correcto. Lujuria, que es el apetito desordenado de los deleites carnales. Y complacencia no significa eso, entonces tampoco es correcto. La última alternativa que tenemos es la alternativa E y nos indica fruición. Fruición significa voluntad, gusto o agrado. Veamos entonces: complacencia significa satisfacción, gusto, ¿no? Satisfacción o gusto. Bueno, encontramos el sinónimo de complacencia, que en este caso sería fruición. Marcamos la alternativa correcta. Para el ejercicio número 1, la clave sería la E. Continuamos entonces con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos como premisa la palabra cínico. Y las alternativas que tenemos son: alternativa A, que es burdo; alternativa B, inverecundo; alternativa C, hipócrita; alternativa D, mendaz; y la última, la E, malvado. Veamos entonces cuál será el sinónimo de cínico. Comencemos. Cínico, significado: impúdico, que muestra desvergüenza, no tiene vergüenza, ¿no? Cínico. Ya tenemos el significado de la premisa, ahora comencemos con las alternativas. La alternativa A dice lo siguiente: burdo. ¿Y cuál es el significado de burdo? Burdo significa tosco, vasto o grosero, ¿no? Tosco, vasto o grosero. En este caso no sería, ¿no? Pero continuemos viendo las siguientes alternativas. Inverecundo, que no tiene vergüenza, ¿no? Inverecundo no tiene vergüenza, sinvergüenza. Ya esa es la alternativa B. La alternativa C, hipócrita. ¿Qué significa? Bueno, hipócrita es que actúa con fingimiento, que finge, ¿no? Hipócrita. Mendaz. Mendaz es mentiroso, que no dice la verdad. Es aquella persona que está propensa a decir mentiras. Y por último, la E, malvado. ¿Qué es malvado? Malvado es la persona mala, la persona perversa, ¿no? Malvado. Veamos entonces cuál se acerca más a la premisa.
Burdo, tosco, vasto, grosero. No. Esta no es la respuesta, no es el sinónimo. Inverecundo, que no tiene vergüenza, sin vergüenza, ¿no? Esta sí puede ser. Veamos entonces qué dice la alternativa C. La alternativa C dice hipócrita, que actúa con fingimiento. Que actúa con fingimiento no es. Mendaz, mentiroso, que no dice la verdad, tampoco es. Y la última, la E, que dice persona mala o perversa, tampoco es, ¿no? Entonces la palabra más cercana o con significado similar, en este caso será inverecundo, ¿no? Que significa que no tiene vergüenza. Entonces la respuesta para esta pregunta es inverecundo, la B, ¿no? Continuamos entonces con la pregunta número 3. Veamos qué nos indica la 3. La 3 nos dice lo siguiente. Como premisa tenemos a versado, y versado significa instruido, ejercitado o práctico, ¿no? Instruido. Cuando hablamos de versado estamos hablando de una persona instruida, ¿no? Que ya sabe, que conoce. Veamos entonces las alternativas que tenemos. La alternativa A es conocedor. Y el significado de conocedor es que conoce, experto o entendido, ¿no? La alternativa B, avesado. Avesado significa acostumbrado, ¿no? Que ya tiene costumbre. La alternativa C, poeta. Poeta es aquella persona que compone obras poéticas. Alternativa D, inteligente. Bueno, ¿qué es inteligente? Bueno, inteligente es con capacidad de entender o comprender, ¿no? Que entiende o comprende rápidamente. Y la alternativa E es hábil, capaz y dispuesto para cualquier oficio. Veamos entonces cuál es la respuesta. Comencemos por la B, mire. Versado, que significa instruido, ejercitado, conocedor, ¿no? Bueno, avesado no. Avesado, que significa acostumbrado, ¿no? Y acostumbrado no es sinónimo de versado, no es sinónimo. Entonces, la alternativa B no es. Poeta, que compone obras poéticas. Dice que compone obras poéticas, no dice nada de eso, ¿no? Entonces la C tampoco. Inteligente, con capacidad de entender o comprender. Acá no dice con capacidad. Dice instruido, ejercitado. Tampoco es. Inteligente no es sinónimo. Y la alternativa E, hábil, capaz y dispuesto para cualquier oficio. Tampoco es. El sinónimo de versado entonces será en esta ocasión conocedor. Conocedor es que conoce, experto y entendido. Continuamos entonces con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos da como premisa la palabra verosímil. Y las alternativas que tenemos son verdadero, complejo, sincero, creíble y por último quimérico. Veamos entonces el significado de cada una de estas. Verosímil significa que tiene apariencia de verdadero, ¿no? Que aparenta ser verdadero. La alternativa A dice verdadero, y verdadero significa que tiene verdad, ¿no? Acá que tiene apariencia de verdadero y acá dice que tiene verdad. Son diferentes, ¿no? Porque acá dice que tiene apariencia, en cambio acá garantiza la veracidad. Son diferentes. Veamos la B, complejo. Complejo es complicado, enmarañado, difícil. No tiene nada que ver con verosímil, entonces no es la respuesta. Complejo no es. Complejo significa complicado, enmarañado, difícil. Alternativa C. La alternativa C dice lo siguiente, sincero. Y sincero es actúa con veracidad y sin fingimiento. Acá dice que tiene apariencia de verdadero y acá dice que actúa con veracidad y sin fingimiento. No tiene relación, tampoco es. La alternativa D nos indica lo siguiente,
que puede o merece ser dado por cierto. La D nos indica lo siguiente, que puede o merece ser dado por cierto. Mira, puede ser cierto o puede ser verdadero. Entonces, verosímil, que significa con apariencia de verdadero o puede ser verdadero, ¿no? Entonces nos damos cuenta que verosímil y creíble son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Son sinónimos y marcamos porque la última que nos queda es la alternativa E. Y la alternativa E tampoco es, porque dice quimérico. Y quimérico nosotros sabemos que es fabuloso, fingido o imaginado, ¿no? Algo que no existe. Quimérico. Para el ejemplo 4, entonces, el sinónimo de verosímil vendría a ser creíble, ¿no? Verosímil significaba que tiene apariencia de verdadero y creíble significa que puede o merece ser dado por cierto. Continuamos entonces con la pregunta 5. La pregunta 5 nos indica lo siguiente, frívolo. La premisa para la pregunta 5 será la palabra frívolo. Y las alternativas que tenemos son la alternativa A, que es voluble, alternativa B, que es vacuo, alternativa C, insustancial, alternativa D, impertinente, y la última, la alternativa E, que es frío. Veamos entonces el significado de estas palabras y nos daremos cuenta cuál es el sinónimo para la palabra frívolo. Comencemos con la premisa. Frívolo. ¿Qué significa? Ligero, superficial, sin mayor contenido. Es ligero, superficial, sin mayor contenido, ¿no? Muy bien, eso vendría a ser la premisa. Ahora veamos voluble. ¿Qué significa voluble? De carácter inconstante, versátil, que cambia, ¿no? Que es inconstante, que es cambiante. Y voluble y ligero y superficial no vendría a ser su sinónimo, ¿no? Porque acá nos dicen sin mayor contenido. Y acá nos están hablando de inconstante, cambiante o versátil, ¿no? No es el sinónimo. En este caso, voluble no es. Muy bien, voluble no es. Luego, vacuo. ¿Qué significa? Vacío, falto de contenido, ¿no? Acá nos están afirmando que no tiene ningún contenido. En cambio, acá nos dicen que tiene sin mayor contenido. Ligero, ¿no? Que tiene poco contenido, tiene poco contenido. En cambio, vacuo no tiene ningún contenido. Entonces, vacuo tampoco es la respuesta, porque acá tiene poco contenido y acá no tiene ningún contenido. La alternativa C, insustancial. Insustancial, ¿qué significa insustancial? Dice de poco o ningún contenido esencial, ¿no? De poco o ningún contenido esencial. Esta sí podría ser el sinónimo de frívolo, ¿no? Veamos entonces la alternativa D y E antes de marcar. La alternativa D dice impertinente. Impertinente es inoportuno, que no viene al caso, ¿no? Impertinente no es, porque impertinente es inoportuno. Y frívolo es con poco contenido. No esto. Y por último, frío. Y frío viene de cuerpos cuya temperatura es inferior a la del ambiente, ¿no? Cuando la temperatura de un cuerpo es inferior a la del ambiente se le considera como frío. Acá nos están hablando de temperatura, ¿no? Y acá nos están hablando de cantidad de contenido. Tampoco vendría a ser. Y nos damos cuenta que para el ejercicio 5, sinónimo vendría a ser insustancial, ¿no? De poco contenido. Marcamos por acá insustancial, que es de poco contenido, ¿no? Y frívolo, que es ligero, superficial, sin mayor contenido. Continuamos con el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos da como premisa la palabra inquirir. La palabra inquirir, y tenemos como alternativas o como posibles sinónimos a la palabra inculcar, que es la A, la B, palabra sospechar,
la C, palabra vaticinar, la D, palabra investigar y la E, observar. Veamos entonces cuál de estas palabras es el sinónimo de inquirir. Comencemos con el significado de la premisa. El significado de la premisa será inquirir, que significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente. Nuevamente, inquirir es indagar, averiguar o examinar cuidadosamente. Comparemos entonces con la alternativa A. La alternativa A nos indica inculcar. El significado de inculcar es repetir con empeño o muchas veces una cosa. Inculcar significa repetir con empeño. Inquirir significa indagar o averiguar, ¿no? No es sinónimo, no es sinónimo. Inculcar con inquirir no son sinónimos. Tienen significados diferentes. Continuamos con sospechar. Y sospechar significa desconfiar, dudar o recelar de una persona. Sospechar, ¿qué significaba? Desconfiar, dudar o recelar de una persona. Y tampoco es, porque acá nos indica desconfiar y en la palabra y en el significado de la premisa es indagar, ¿no? No vendría a ser sinónimo porque tienen significados diferentes. Acá se desconfía y en la palabra superior se indaga o averigua. Alternativa C, vaticinar. ¿Qué significa vaticinar? Vaticinar significa pronosticar, adivinar. Significa pronosticar o adivinar, ¿no? Pronosticar, adivinar, o otra palabra sería profetizar también, ¿no? Profetizar. Bueno, y tampoco es sinónimo, nos damos cuenta que no es sinónimo. Acá le coloco, no es sinónimo. Vaticinar y la palabra inquirir no son sinónimos. Continuamos con la alternativa D. La alternativa D dice lo siguiente: investigar. Y el significado de investigar es hacer diligencias para descubrir una cosa. Veamos, inquirir significa indagar, averiguar, y la palabra investigar significa hacer diligencias para descubrir una cosa, ¿no? Descubrir. Nos damos cuenta que inquirir con la palabra investigar son sinónimos. Colocamos por acá que son sinónimos y marcamos la alternativa. La última alternativa que nos quedaba era la letra E, y la letra E era observar. El significado de observar es examinar y acatar. Y la palabra acatar es obedecer, ¿no? Tampoco vendría a ser, ¿no? Observar no es sinónimo de inquirir. Continuamos con el ejercicio 7. En el ejercicio 7 tenemos las siguientes palabras. Como premisa tenemos a la palabra probo, y como alternativas o posibles sinónimos tenemos a la palabra educado, que es la alternativa A, la alternativa B, elegante, la palabra C, dócil, la palabra D, íntegro, y la palabra E, recatado. Para poder saber cuál de estas palabras es el sinónimo de la premisa, tenemos que saber los significados. Comenzamos con el significado de probo. Y probo significa que tiene o actúa con honradez. Probo es que tiene honradez o que actúa con honradez. Veamos cuál podría ser su sinónimo. Comencemos con la primera palabra, que es educado. Educado significa que tiene buena instrucción o urbanidad. Bueno, educado es que tiene buena instrucción o urbanidad. Y la premisa significa que tiene o actúa con honradez, ¿no? Nos están hablando de la honradez. Y acá nos están hablando de la instrucción. No vendría a ser sinónimo. No son sinónimos.
Continuamos con la alternativa B. La alternativa B es elegante. Elegante significa dotado de gracia, nobleza y sencillez. Gracia, nobleza y sencillez, pero no nos hablan de honradez, ¿no? No nos están hablando de honradez. Entonces, elegante no es sinónimo de probo. No es sinónimo de probo. Para ser sinónimo tendría que decir que tiene sencillez y honradez, ¿no? Que tiene honradez sobre todo, ¿no? Elegante no es porque no nos habla de la honradez. Continuamos con la palabra dócil. Y dócil significa suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. Muy bien, dócil es suave, apacible y que recibe fácilmente la enseñanza. No nos están hablando de honradez, por lo tanto, no es sinónimo. Colocamos la C, no es sinónimo, ya que nos están hablando de suave y apacible. Alternativa D. Alternativa D dice lo siguiente, íntegro. Y íntegro significa, se dice de la persona recta, honesta, intachable, ¿no? Cuando hablamos de íntegro, estamos hablando de una persona recta, honesta e intachable. Nos damos cuenta que íntegro es sinónimo de probo, ya que probo significa que tiene o actúa con honradez, y la palabra íntegro se usa para las personas que actúan o que tienen honestidad y también que son intachables, ¿no? Cuando hablamos de una persona íntegra, estamos hablando de una persona que tiene honestidad, ¿no? Bueno, entonces nos damos cuenta que la respuesta sería la D. Sinónimo de probo vendría a ser íntegro. Veamos entonces qué significaba la alternativa E, solo para ver lo que significaba. La alternativa E significa o nos daba la palabra recatado, y recatado significa cauto, decente y modesto, ¿no? Estamos hablando de una persona decente, ¿no? Y no vendría a ser sinónimo porque no estamos hablando de la honradez. Continuamos con el ejercicio o ejemplo número 8. Tenemos como premisa la palabra salacidad y como alternativas tenemos a las palabras placer, bohemio, lascivia, corrupción y por último morbidez. Conozcamos entonces el significado de cada una de estas palabras. Salacidad. ¿Qué es la salacidad o qué significa? Salacidad significa o es la inclinación vehemente a los placeres carnales. Es la inclinación a los placeres carnales. Veamos entonces cuál podría ser su sinónimo. La alternativa A nos indica lo siguiente, placer. Y el significado es goce, disfrute espiritual, ¿no? Goce o disfrute espiritual. No está hablando nada de los placeres carnales, por lo tanto sabemos que no es sinónimo. Salacidad y placer no son sinónimos. ¿Cuál es el detalle para poder encontrar su sinónimo? Bueno, es la inclinación vehemente a los placeres carnales, ¿no? Tenemos que encontrar estas palabras, inclinación a los placeres carnales. Alternativa B nos indica lo siguiente, bohemio, significa o se dice de una vida apartada a las normas y convenciones sociales. Una vida apartada a las normas y convenciones sociales. Por lo general, cuando hablamos de bohemio, hablamos de artistas, ¿no? De artistas, escritores, músicos, ¿no? No nos habla nada de placeres carnales, por lo tanto no es sinónimo. La alternativa C nos da la palabra lascivia y significa propensión a los deleites sexuales.
nos damos cuenta rápidamente que hemos encontrado el sinónimo de salacidad, ¿no? Y su sinónimo será lascivia. ¿Por qué? Porque lascivia significa propensión a los deleites sexuales. Lo dejamos por un momento y continuamos con la alternativa D. La alternativa D nos da la palabra corrupción. Y corrupción es la acción y efecto de degenerar. Tampoco es, ¿no? Degenerar, ¿no? No es sinónimo. Y por último, morbidez, que es cualidad de mórbido o enfermo. Tampoco es, ¿no? No nos habla nada de los placeres carnales. Entonces, sinónimo de salacidad vendría a ser lascivia, que es la propensión a los deleites sexuales. Comenzamos con la pregunta 9. La pregunta 9 nos da como premisa la palabra enervado y como alternativas a la palabra A, que es quebradizo, palabra B, desalentado, palabra C, desfallecido, palabra D, inconsistente y por último la palabra E, que es doblegable. Veamos entonces el significado de cada una de ellas para poder encontrar el sinónimo. Enervado, ¿qué significa? Debilitado o con fuerza disminuida, ¿no? Debilitado o con fuerza disminuida. Veamos cuáles de estas palabras es el sinónimo. La primera alternativa dice lo siguiente: quebradizo. Y quebradizo significa fácil de quebrarse o delicado de salud, ¿no? Fácil de quebrarse o delicado de salud. No nos está hablando nada de fuerza disminuida o debilitado, nos está hablando de enfermedad, ¿no? No vendría a ser el sinónimo, no es sinónimo. Desalentado, ¿qué significa desalentado? Bueno, significa sin ánimo, ¿no? Sin ánimo o acobardado. Acá nos hablan con fuerza disminuida y acá nos están hablando de ánimo o acobardado. Entonces tampoco son sinónimos. Siguiente alternativa, alternativa C, nos indica lo siguiente: palabra desfallecido. Significado: desmayo, muy bien, con aliento y fuerza de caída. Veamos, con aliento y fuerza de caída. De caída es sinónimo de disminuida, ¿no? Entonces nos damos cuenta que enervado y desfallecido son sinónimos, ¿no? Porque acá nos dicen con fuerza disminuida, ya que caída y disminuida son sinónimos, ¿no? Entonces, la respuesta para la pregunta 9 será la C. Veamos cuáles eran las siguientes alternativas. La alternativa D decía lo siguiente: inconsistente. Y la palabra inconsistente significa falta de duración, estabilidad o solidez, ¿no? Falta de duración, estabilidad y solidez. Falta de estabilidad no tiene relación con fuerza disminuida, por lo tanto no es sinónimo. Y la alternativa E nos dice la palabra doblegable. Y doblegable es que puede desistir, ¿no? Que puede ceder. No nos están hablando de fuerza disminuida o debilitado, entonces no es sinónimo. Muy bien, chicos, ya tenemos los 9 ejercicios. Es todo por el momento. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.